déjame cambiar de tema para seguir avanzando en este espacio libre como el viento. Le quiero agradecer y le quiero ofrecer una disculpa, lo tengo ya por algún rato esperando, le agradezco su paciencia a nuestro buen amigo, a nuestro hermano Daniel Marmolejo, miembro de esta familia Sin Censura, productor y director de Guerra Híbrida, la cabeza de Los Incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República. Mi querido Dani, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, Toño, qué gusto me da saludarlos a todos ustedes y a la gran audiencia de Sin Censura, a miles de personas en este momento, más de 15,000 conectadas en Estados Unidos, en México, en el mundo, pues momentos muy importantes, querido Vicente, y bueno, pues calentándonos, frotándonos las manos antes de entrar a Sin Censura para ver qué podemos aportar. Mi querido Daniel, 15,000 personas en Sin Censura TV y en Sin Censura Media, otras más de 10,000 personas. Le agradezco a las más de 25,000 personas que se informan con nosotros en este espacio libre como el viento para escuchar también tu análisis, mi querido Daniel. ¿Por dónde le entramos? Déjame primero preguntarte, las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez son más ridículas. Veo a Jorge Ramos, leo a Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington, veo a León Krause, el hijo de Enrique Krause, criticar, casi exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que felicite a Joe Biden. Otros tantos en México, los mismos de siempre, el saco de pus, alias la chiva loca, y un etc. larguísimo, que por qué no felicita a Biden, pero cómo sí felicitó a Luis Arce. Y hay muchos que se confunden cuando está más claro que el agua, mi querido Daniel Marmolejo. Querido Vicente, como sabemos en este momento hay un proceso que todavía no se ha resuelto en Estados Unidos. Lo que podemos ver en Bolivia ya es la toma del poder por parte de un nuevo presidente, de un movimiento importante que tras una lucha cruenta donde hubo muertos, represión, el MAS vuelve al poder. Son dos cosas totalmente diferentes. Estados Unidos es la democracia más corrupta del mundo, Vicente. Es un lugar en donde los candidatos se promueven como productos detergentes y en donde la apuesta siempre es la apuesta económica para dar una ventaja. Por eso es que solamente participan representantes de los metapoderes económicos y políticos y globalistas principalmente, sin importar que el candidato sea republicano o demócrata. Entonces, como todavía no se resuelve el asunto en Estados Unidos, pues justamente lo que México ha hecho es prudentemente dar espacio a que se resuelva. Naturalmente hay una presión de los sionistas, de los globalistas, de los banqueros financistas, de los narcotraficantes neoliberales de la política, para que haya una acción de sumisión. Y ellos lo hacen como una forma de generar una presión para promover un discurso de salvación de las ratas que están en este barco todavía, tanto en México como en Estados Unidos. Naturalmente, mientras no haya una resolución judicial como se esperaría, pues no hay por qué acelerar este trámite. Pero quienes buscan arrodillar a México, Vicente, deberían de ser cuestionados en la calidad de su ciudadanía como mexicanos. Realmente no responden a un interés nacional, son apátridas, pero lo que están buscando nuevamente es el mundo unipolar del cual la humanidad entera se está sacudiendo con muchísimas dificultades. Es este mundo conferido a la relación perversa entre México y Estados Unidos que ha permitido que los agentes promotores del arrodillamiento de este país continúen en esta presión hacia el presidente para ellos demostrar que pueden ejercer un poder político o un poder mediático. Les surge muchísimo decir que ellos
no solamente pueden hacer que el presidente mande un saludo, sino arrodillar al presidente de México, cosa que no va a suceder, naturalmente. Hay mucho presidente en este país y naturalmente lo está demostrando, y no sería el único, ¿eh? Putin, el presidente de Rusia, pues tampoco ha mandado un saludo, pero hay un Putin con acento michoacano que está presionando para que esto suceda, Vicente. ¿Te refieres al gobernador? Pues entonces serían dos, un gobernador y un expresidente, Vicente. Se me olvidó que el expresidente también es michoacano. Pues sí, mi querido Daniel Marmolejo, pero creo que vuelve a dejar claro el presidente Andrés Manuel López Obrador que no juega con ningún equipo, y si hay un equipo con el que juega es el de México, y no es de los dientes para afuera. Puso todo el capital en llevar a México, traer a México a Evo Morales en lo más álgido de la situación, a pesar de que el Estados Unidos de Donald Trump avalaba el golpe de Estado. Y hoy no felicita a Joe Biden para no entrometerse en algo que le corresponde solamente a los estadounidenses. Yo creo que hace bien el presidente, y los que lleguen a pensar o decir otra cosa es porque no entienden o porque realmente llevan una mala leche, un interés, ¿no?, de por medio. Sí, Vicente, mira, los intereses de quienes están apoyando la urgencia de entregarse a estos que definen en las redes como políticos pompas prontas o nalgas prontas, porque creo que ha salido un hashtag en ese mismo sentido, estarían defendiendo a un personaje como Biden, que ya fue 2 veces candidato, por ahí del 88 y del 2008. Se bajó en la pasada elección para darle lugar, desde luego, a Hillary Clinton en la lucha política. También hay que señalar que están apoyando a un personaje como Biden, que se fusiló un discurso, así como Peña Nieto se fusiló una tesis. Biden se fusiló el discurso de Neil Kinnock, que fue un legislador británico, en el año 88, en su primer intento de abordar la presidencia. También están defendiendo a un personaje que promovió una ley llamada Ley Biden, en donde 60 nuevos delitos se les aplicaría la pena de muerte. Esto fue promovido en 1994, la Ley Biden. También están promoviendo los 8 años ininterrumpidos de guerra, siendo Biden vicepresidente de Barack Obama. 8 años ininterrumpidos de guerra. También están promoviendo la invasión en Afganistán, el bombardeo en Irak, la intervención en Libia en el 2011. Desde luego apoyan las armas de destrucción masiva, que fue el imaginario de estos gobiernos que terminaron por llevar a la horca a Saddam Hussein. También están promoviendo lo que promovió naturalmente Biden, que fue el recorte de impuestos a las corporaciones, y tras la crisis de la subprime en el año 2008, el que se aportaran 700,000 millones de dólares para salvar a los bancos. Pues dime si no hay un compromiso legítimo para ellos con quienes representan los intereses globalistas, intervencionistas, banquero-financistas. Pues yo creo que lo acabo de decir muy claro, querido Vicente. Así es. De hecho, por eso también estaba emocionado de esta posibilidad de conversar de todos los lunes, porque vi lo que escribiste en Twitter y me pareció brutal, mi querido Daniel. Objetivo: arrodillar a México frente a un proceso indefinido en Estados Unidos, lograr el reset del sistema. Es la mayor estafa planetaria de la historia y la africanización del mundo. No todas esas ratas de la televisión caben en el proyecto. Hablaré, obviamente, sin censura, con Vicente Serrano. Me pareció muy, muy duro tu mensaje, y fíjate que me estaba acordando de otro personaje que ha sido muy polémico con sus declaraciones. Un Daniel Stulin, querido Daniel, tu tocayo, que hace unos meses hacía declaraciones muy fuertes, lo criticaban por
promover disque teorías de la conspiración, pero hoy cada vez más personajes hablan del peligro, de la violencia. Incluso por ahí alguien habló de una guerra mundial. Creo que es el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, si recuerdo bien, a este personaje que hablaba de pues el peligro de la violencia, como también hoy se habla del peligro de la violencia en Estados Unidos y hasta de la posibilidad de una guerra civil si las cosas no se calman políticamente hablando. El mundo está en una situación muy vulnerable, amigas y amigos, porque, mira, para empezar, algo que ha señalado permanentemente mi amigo Daniel Stulin, con quien he desarrollado un gran proyecto que tenemos allí, que se llama Homo Ex Novo justamente, es el hecho de que tanto Estados Unidos como China son la cara de una misma moneda. ¿Y por qué sería así el enfoque? Porque los bonos de deuda norteamericanos que posee China son suficientes como para quebrar a la economía norteamericana, esos bonos que tienen los chinos de deuda gringa. Pero si quebraran ellos y sacaran a la venta los miles los billones de bonos de deuda, ¿qué pasaría? Pues indudablemente la Fed, en un ejercicio soberano, compraría su propia deuda, ¿no? Y emitiría dólares a lo bestia. Estas emisiones de dólares generarían una depresión interna tan grande que el dólar pudiese devaluarse prácticamente ipso facto. Y en consecuencia, pues las relaciones comerciales con China y todo lo que producen se verían afectadas porque se encarecerían. Entonces, es una misma moneda que gira y a la cual no hay una respuesta clara como para asegurar que el desmontaje de Estados Unidos por parte de China sería tan práctico. No lo es. Sin embargo, en el mundo hay cerca de 5 cuatrillones de dólares de deuda, y esto lo puede aclarar tanto Stulin como mi querido amigo, el doctor en economía, José Carlos Arias, que no se puede pagar. Es decir, todos estos endeudamientos, ¿cómo los desgravas? Y también es un señalamiento que desde hace algunos años ha mencionado Stulin, pues con la guerra termonuclear, pues es la forma más rápida e inmediata de acabar con el endeudamiento planetario. Otra cuestión es el desmontaje del mundo, como ya lo vinieron intentando mediante el control territorial, y todos estos 8 años, por ejemplo, ininterrumpidos de invasiones, de bombardeos hechos por Estados Unidos, pues también han tenido otro tipo de consecuencias verdaderamente brutales en el mundo. Los niños en Siria, los muertos en África, en los límites con España, la migración en Italia, el panislamismo en Francia, incluso la violencia en países mucho más arriba de Europa, del continente, como la violencia que se ha desatado en Suecia, por estos grupos de inmigrantes que han venido luchando tanto por oportunidades como por la ciudadanía. Llevó literalmente al análisis crítico de importantes politólogos como Giovanni Sartori, quien dijo, no se les va a poder dar la ciudadanía. No es un tema nuevo, es un tema de muchas décadas atrás, en donde no había migrantes que se vincularan, sino ciudadanos de segunda, o ni ciudadanos, sino migrantes, gente de segunda en Europa. Ahora el ensayo del COVID fortalece estrategias muy radicales. Desde luego, el ensayo de los gobiernos fascistas, el control fascistoide en Europa también se ha dado en América Latina, se ha dado en Perú, se ha dado en Bolivia con el golpe de Estado también. Hay un control fascista del mundo. Se dan estas oportunidades para que los gobiernos, como por ejemplo también el de Chile, pudiesen practicar, ensayar toda la fuerza de la represión. Pero quizás todavía no es suficiente.
Y si no sería la guerra termonuclear, ¿cuál sería la oportunidad de la llegada de Biden, de toda esta situación que está sucediendo en el mundo? Sería el reseteo planetario. El reseteo planetario es romper a los grupos que promueven a Trump, romper la fuerza inspiradora nacionalista en Latinoamérica, incluso a ciertos grupos más extremos en Europa, romperlos a través de un reseteo que le daría a los neoliberales la posibilidad de dar una nueva vuelta a la ruleta para desmontar al mundo. ¿Cómo sería ese desmontaje del mundo? Sería la africanización del planeta. ¿Qué podemos nosotros entender del fenómeno en África? Pues regiones muy ricas, un continente rico con gente muy pobre, con gente que ha sido sometida por las colonias desde hace muchos siglos y al mismo tiempo que en la actualidad padecen desnutrición, padecen hambre, padecen trabajo esclavo, padecen guerras fratricidas entre ellos, y esa es una manera de deshacerse, como se han venido deshaciendo a través de las guerras idiosincrásicas, como también pueden suceder guerras idiosincrásicas en Chiapas, en Oaxaca, en Bavispe, Sonora, donde sea lo pueden hacer, con la finalidad naturalmente de producir despoblamientos, de desaparecer a las comunidades de las identidades, de los grupos sociales, de lo que ha dado una cohesión histórica. ¿Qué hay detrás de esto? Lo mismo que si pusieras parques eólicos o solares con paneles, debajo hay agua, debajo hay uranio, debajo hay litio, hay también agricultura posible. Lo que le está estorbando a la élite es la población. Nos demuestra mucho la circunstancia del COVID, la urgencia de ellos de desmontar al planeta. Entonces, el problema es ahora ver cómo arman un reparto planetario. Y este reparto planetario, pues tienes a los grupos sionistas, tienes a las casas reales, a las élites financieras, tienes intereses de siglos, de 1000 años o más, que han estado allí permanentemente y que con esta cuestión la están aprovechando. Sería absurdo, sería ridículo pensar que no están aprovechando la circunstancia del COVID, incluso para desmontar a Donald Trump, para desmontar al presidente de Argentina, también con la élite local, o para desmontar o intentar desmontar con la guerra híbrida Andrés Manuel López Obrador. Lo vienen ensayando, Vicente. Les vino muy bien, les acomoda muy bien a todos los que tú has mencionado, y que yo en este breve tuit, porque los tuits son breves, dejo muy claro que ni siquiera las ratas mediáticas van a lograr treparse al barco de Biden, al barco globalista, porque también los van a sacudir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la visión de los que celebran el triunfo en Estados Unidos del presidente, entre comillas, electo, cualquiera que este sea? La posibilidad de darle un reseteo al mundo bajo las mismas características que mencioné con la crisis de la subprime, que para eso también servía Biden, que es el recorte de impuestos a las corporaciones y el salvamento a la banca. Es decir, el montaje del sistema especulativo, que como ya no da, lo único que harían sería el reparto del mundo y la africanización de la vida en la tierra. Finalmente es una élite poderosa que buscan dos cosas muy claras: el control biotecnológico y el control infotecnológico. Con eso se dan por servidos y empiezan a despachar a la humanidad. ¿Quién sabe a dónde, Vicente? ¿Quién sabe a dónde? Pero si el COVID ha generado muerte, si las enfermedades neoliberales generan muerte y si la revolución tecnocientífica reduce la participación humana a escala productiva, a escala intelectual, a escala crítica, pues naturalmente no nos necesitan. Esa es la realidad. Y es lo que pudiéramos decir cuando, de acuerdo con Oxfam, tú ves que, si no me equivoco en la cifra, 27 hombres en el mundo tienen toda la riqueza de todas las mujeres de África. 27 tipos en el mundo
que pudieran ser 27 familias, tienen toda la riqueza de lo que tiene África. Caray. Entonces, el mundo no volvería, el mundo, no hablo de México, el mundo no volvería en una V a remontarse. Sería prácticamente imposible. Por lo tanto, no sabemos si Biden dure lo que dura un gobierno, porque utilizando un concepto un poco del imaginario colectivo, el amor dura mientras dura, pues no sabemos si Biden dure, pero lo que sí es cierto es de que mientras dure van a estar viendo la repartición planetaria. Hablando de repartición, mi querido Daniel Marmolejo, grábenos, don David. La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a Rosario Robles de desaparecer 16 millones de pesos en un día. De acuerdo a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto ante la Fiscalía General de la República, las cuentas bancarias creadas para depositar el dinero extraído de la Sedesol y la Sedatu en el esquema de la estafa maestra fueron abiertas y vaciadas el mismo día, y se detectó que bastaron unos días para dispersar los millones que fueron desviados de ambas dependencias. La UIF detectó que de cuentas bancarias de Sedesol y Sedatu, el entonces oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Cebadúa, transfirió recursos por 16,385,899 pesos con 84 centavos a personas físicas que no tenían relación con las dependencias y que abrieron ese mismo día cuentas y que luego de recibir el dinero las vaciaron. Pero dicen que Chayo Robles nada más era ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Un chivo expiatorio. No, mi querido Daniel, se sirvieron, pero ¿qué digo con la cuchara grande? Sacaron hasta los costales. Vicente, es una práctica neoliberal desaparecer dinero, y Rosario Robles es una neoliberal que durante un tiempo se disfrazó de izquierda. Lo que ella desapareció, imagínate lo que desaparecía Duarte, 28,000 pesos por minuto durante todo su mandato. Duarte robaba hasta soñando. Desmontaba las finanzas públicas al llegar a una cifra de 73,000 millones. No me sorprende para nada, es más, la cantidad tampoco me parece una cantidad tan exorbitante, pero lo que sí es cierto es que son operaciones de transferencia, de fuga de dinero, de inconsistencias que pensaban en determinado momento no se revelarían. Realmente son hechos contundentes y dramáticos. Creemos, Vicente, que Rosario Robles ahora sí está empinadísima. ¿Cuántas veces, Vicente, desde hace más de un año que fue detenida Rosario Robles, aquí en el espacio que tú compartes con tu servidor de Sin Censura, hablamos de Emilio Cebadúa? Cantidad de veces, yo creo que como 20 veces hemos mencionado a este personaje, y la verdad te voy a decir una cosa, se tardaron. Pero hay un problema, hay un riesgo dentro de esto, porque creo que Emilio Cebadúa, él se transó por ahí 14 millones y le dio no sé si 100 millones a su familia. Todos estos dineros los utilizaban para apuestas, porque pues ha tenido que cantar. Vicente, el único problema es que en este país todos los políticos sean testigos protegidos. O sea, realmente sí. Es el paso siguiente. Rosario porque se quiso volver la heroína de los neoliberales, pero a este ritmo, pues Salinas de Gortari va a terminar siendo testigo colaborador. Carambas. Pues ahí está el caso de Rosario Robles, pero no es el único. Grábenos, don David. Si Rosario Robles está empinadísima, como dicen algunos, pues que se prepare y se ponga las barbas a remojar Felipe Calderón. De acuerdo a la revista digital MX, señala que al expresidente Felipe Calderón le lloverá sobre mojado y que una tormenta caerá sobre él en las próximas semanas bajo el nombre de Rápido y Furioso. Dice que cuando los detalles de la operación secreta se comenzaron a conocer en 2010, una pregunta surgió inmediatamente: ¿quién violó la soberanía de México? ¿Estados Unidos actuando a solas sobre territorio mexicano o el gobierno de Felipe Calderón autorizando la introducción al país de armas de alto calibre con las que fueron asesinados miles de civiles? Señalan de la revista MX que el informe apresurado
por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, apunta a lo segundo, lo que desataría una nueva tormenta sobre Calderón. Revelan que nuevos mails interceptados y cables diplomáticos recién desclasificados exhibirían que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, habrían autorizado la implementación de Rápido y Furioso en México con el visto bueno presidencial, de acuerdo con dos altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes tuvieron acceso a un fragmento del expediente que pronto será entregado en su totalidad para el gobierno de Estados Unidos. Ahí te la dejo de pechito, mi querido Daniel Marmolejo. Mira, Vicente, realmente, y tiene también que ver con la intención de subordinar a México, arrodillarlo y felicitar a un posible presidente norteamericano, que para ellos es Biden, ¿no? Nos estamos sacudiendo de toda la herencia neoliberal con esto. O sea, justamente los personajes que se encuentran en este momento como narcotraficantes, jefes policíacos, incluso y tristemente hasta un secretario de la defensa en este momento, y los que faltan, Vicente. O sea, realmente los que faltan. Calderón tiene una celda garantizada naturalmente en Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad. Por lo de Rápido y Furioso, por la guerra, por el genocidio en México, tendría que estar en la Corte Penal Internacional de La Haya próximamente también. Se le está dando cauce para que pueda este tema ser asumido por la Corte Penal Internacional. Son criminales. Y todo esto que planteas, Vicente, sobre los motivos y circunstancias de las operaciones como Rápido y Furioso, suceden en los gobiernos que ahora están intentando, estos que se dicen comunicadores y que se dicen periodistas, de que aplaudamos un éxito y un triunfo. O sea, cuando nos venimos sacudiendo y desmontando de todos estos malandros de la política, porque operaban con pares en Estados Unidos. No solamente eso, Daniel. Aquí, los narcotraficantes allá, los políticos aquí, los políticos allá. Acuérdate que era vicepresidente Joe Biden durante Rápido y Furioso, hablando precisamente de los personajes de hoy, pues son los mismos de ayer. Son exactamente los mismos, Vicente, y la verdad es de que se están apenas judicializando estas carpetas y estos sujetos con todas las investigaciones que se están haciendo, pero faltan más. Y ese es el gran temor. O sea, ellos creen que asumiendo en este momento bajo los criterios de una democracia corrupta norteamericana, que México aplauda y dé la bienvenida, estarían logrando su salvación. Yo espero que no sea así, Vicente, y también esperaría algo fundamental, que no nada más los procesos se tengan que derivar a la justicia norteamericana, que México tenga la suficiente capacidad. Mira, hay que decirlo, Vicente, y es la realidad, que después de más de un año de que Rosario Robles esté en el bote, aparezca Emilio Cebadúa, ese cabrón debió haber aparecido al mes de la detención de Rosario Robles, al mes, no mucho tiempo después. Entonces, si no puedes operar esto con una velocidad y una sincronía y una capacidad de reacción desde el Poder Judicial, tengamos las propias investigaciones, eso es lo que ellos están apostando, que se diluyan los procesos judiciales en Estados Unidos, que no haya interés, porque todo esto, tanto Biden como Calderón, como Peña Nieto, como Fox, como todos los operadores, incluyendo García Luna y los narcotraficantes, y después que tenías medios que tergiversaban, que se montaban en la posverdad. Vicente, generemos más desmontaje del sistema mundo. No queremos la africanización de ningún país, al contrario, quisiéramos que África se levantara.
Quiero que sigan, quien así lo desee, Homo Ex Novo en Twitter, en Cuarta República, con Incorruptibles y con Guerra Híbrida, y mucha atención, planeta Tierra, un mensaje al planeta Tierra, ¿no? Si África no la han logrado levantar como humanidad en cientos de años de colonialismo y neocolonialismo, imagínense al mundo, quién lo pudiera levantar cuando quebrara este sistema. Mucha atención, lo que está en juego es el destino de la humanidad. Muchas gracias por la oportunidad, querido Vicente. Gracias, Daniel Marmolejo, nuestro colega reportero independiente, hablando con nosotros sin censura.